Bienvenido a mi historia. La verdad, sí es algo culposo como dice el título. No es algo de lo que me siento orgullosa, pero sí una experiencia que me dejó ciertas enseñanzas. De todos modos, los seres humanos estamos hechos para ser imperfectos, ¿no? Mi nombre es Laura y tengo 53 años, y hasta hace poco estaba casada con mi esposo David. No puedo olvidar mencionar a mi sobrino, un joven de 21 años que vino a visitarme. Todo empezó cuando Alex, mi sobrino, llegó a mi casa. Antes de seguir con el desenlace de la historia, recuerda suscribirte y apoyar el contenido del canal. Tampoco se te pase darle me gusta y compartir con tus amigos. Ahora sí, empecemos esta historia. David y yo habíamos estado casados durante 5 años. Últimamente, las cosas no iban tan bien como parecían en nuestras fotos de Facebook. David siempre estaba ocupado en el trabajo, dejándome con un vacío emocional que no podía cubrir con nada. Me sentía sola. Un día, Alex llegó, un chico con una energía diferente, lleno de juventud y descaro. Se quedó en mi casa mientras encontraba su propio camino en la vida. Y bueno, desde el principio hubo una mirada especial entre Alex y yo, algo que trascendió el simple vínculo familiar. La relación con David estaba pasando por un momento desagradable. Cenas silenciosas, noches solitarias y miradas que decían más de lo que nos atrevíamos a admitir. Entonces, ¿qué hice? Me dejé llevar por el flujo de emociones y decisiones impulsivas. David llegó tarde del trabajo, cansado y con la mente en cualquier parte menos en mí. Fue entonces cuando comencé a buscar consuelo en la compañía de Alex. Una sonrisa cómplice, fricciones accidentales y el juego de miradas encendieron la chispa. El conflicto se instaló en el corazón de mi historia. ¿Por qué yo, una mujer casada, decidí aventurarme en el peligroso territorio de la infidelidad? La respuesta es simple y compleja al mismo tiempo. David, mi esposo, me dejó insatisfecha en muchos sentidos, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La relación que una vez compartimos ya no existía y me dejó buscando algo más. Algo que encontré, o al menos creí encontrar, en los brazos de Alex. Así que mi sobrino, un chico de pueblo rural, vino a la gran ciudad para mejorar su futuro. Un cambio emocionante, ¿verdad? Al principio todo era normal, como cualquier reunión familiar. Alex se instaló en mi casa mientras exploraba las oportunidades que le ofrecía la ciudad. Parecía una situación típica, y no había nada que presagiara lo que estaba por venir. Recuerdo que las primeras semanas eran como cualquier otra visita familiar. Nos contábamos anécdotas, salíamos a pasear por la ciudad y compartíamos risas en la mesa. Nada fuera de lo común, pero había algo en la forma en que Alex me miraba. Algo que provocaba una vibración diferente. Hasta entonces, todo parecía normal, solo una relación típica entre tía y sobrino. Pero ¿sabes cómo se siente cuando las cosas cambian de manera sutil pero significativa? Bueno, eso es lo que sucedió. Las risas se hicieron más cómplices, los abrazos un poco más largos, y las conversaciones se deslizaron hacia un terreno más personal. Fue entonces cuando empecé a notar esta creciente atracción entre nosotros. Alex con su energía fresca y yo buscando algo que mi matrimonio no me estaba dando. Pero la verdad es que nunca pensé que llegaríamos tan lejos. No estoy tratando de justificar lo que hice, pero las emociones son complicadas, ¿verdad? La vida en la ciudad tenía sus propios ritmos, y Alex lo descubría todo como un explorador en un nuevo territorio. Me convertí en su guía, mostrándole los rincones más interesantes de la ciudad, pero también me dejé llevar por la corriente de emociones que surgían de una relación prohibida. Fue entonces cuando cruzamos esa línea invisible que separa lo familiar de lo desconocido. Un roce accidental que me provocó escalofríos, una mirada que duró un poco más de lo necesario, y de repente nos encontramos en una situación que ninguno de los dos había previsto. La complicidad que creció entre Alex y yo no era algo que pudiera ignorar. Empezamos a compartir secretos, a crear nuestro propio mundo entre las paredes de mi casa. Y así, lo que comenzó como una visita familiar regular, se convirtió en un desastre familiar del que no sabíamos cómo salir. Y aquí estamos,
en medio de una historia familiar que se nos fue de las manos más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. ¿Qué pasará ahora? Bueno, eso es algo que vas a escuchar a continuación. Presta atención, porque la historia está empezando a ponerse interesante. Mi relación con mi esposo ya era distante, mucho antes de que Alex entrara en escena. Mi esposo pasaba su tiempo trabajando, y cuando digo trabajando, me refiero a que su oficina parecía su segundo hogar. Las cenas solitarias se convirtieron en algo común, y nuestras conversaciones se redujeron a mensajes cortos y rápidos. ¿Cómo estuvo tu día? Recuerdo los días en que solíamos reírnos juntos, compartir nuestros sueños y disfrutar de la compañía del otro. Pero con el tiempo, eso desapareció. Mi esposo cada vez más inmerso en su trabajo, y yo me quedaba en casa sintiéndome más sola que nunca. No puedo dejar de mencionar que la satisfacción física también desapareció en nuestra relación. Las noches transcurrían sin intimidad, como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Tenía las necesidades de cualquier mujer, y mi esposo no parecía darse cuenta, o simplemente no le importaba. Fue en ese vacío emocional y físico donde mi sobrino encontró un lugar donde establecerse. Su juventud, su energía, su forma despreocupada de ver la vida, todo eso me atrajo de una manera que reemplazó la falta de mi esposo en casa. No puedo negar que me gustaba sentirme acompañada, sentir que alguien se preocupaba por mí de una manera que mi esposo ya no lo hacía. Los momentos que compartía con mis sobrinos se convirtieron en mi medicina, una medicina que tomaba para escapar de la realidad a la que me enfrentaba en mi matrimonio. No me detuve a pensar en las consecuencias, porque en esos momentos la felicidad efímera que encontraba parecía justificar cualquier riesgo. Nuestras conversaciones se hicieron más íntimas, nuestras miradas más intensas. Me aferré a esos momentos como si fueran un salvavidas en medio de un océano de decepción. Olvidé por completo que lo que estábamos construyendo no solo era un secreto, sino también un juego peligroso que podía destruirlo todo. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. La adrenalina del secreto y la emoción prohibida nublaron mi juicio. ¿Cómo podía prever las consecuencias de mis actos cuando me dejaba llevar por la corriente de las emociones? Pero como suele ocurrir, lo que sube tiene que bajar, y la caída estaba a la vuelta de la esquina. Estábamos a punto de enfrentarnos a la verdad de frente, y la confrontación se cernía como una tormenta, lista para desatar su furia. ¿Qué pasará cuando todo salga a la luz? La historia estaba a punto de dar un giro. Nos sumergimos más profundamente en esta historia de infidelidad. Advertencia: las cosas están a punto de ponerse un poco más intensas. Así que, como dije, todo parecía ir bien, o al menos tan bien como podría ir en medio de mi caótica vida. Un día, como cualquier otro, estaba durmiendo la siesta en mi habitación. La casa estaba en silencio y la luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas. Fue entonces cuando sucedió. De repente, sentí que algo me rozaba las piernas. Al principio pensé que era el producto de un sueño o una ilusión, pero cuando miré hacia arriba, me di cuenta de que no estaba sola. Era Alex, mi sobrino, que había entrado en mi habitación sin previo aviso. La sorpresa y la tensión llenaron la habitación cuando nuestras miradas se encontraron. No puedo entrar en detalles específicos de lo que sucedió en ese momento, pero sí sucedió. Las emociones y la atracción que habíamos estado construyendo finalmente se manifestaron en un acto que cambiaría por completo el curso de esta historia. El ambiente estaba cargado de pasión y al mismo tiempo de un peso familiar que recaía sobre nosotros. La línea que separaba lo permitido de lo prohibido desapareció en un instante y nos dejamos llevar por un momento lleno de sensaciones. Lo que comenzó como una relación familiar se transformó en una realidad física a la que ninguno de los dos pudo resistirse. Desde ese encuentro, la sala se llenó de un silencio incómodo. La realidad de lo que acababa de suceder se instaló en mi casa, y nos enfrentamos al hecho de que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. La complicidad se convirtió en un peso que compartíamos, pero que también nos separaba. No puedo expresar completamente la mezcla de emociones que experimenté en ese momento. La jugosa satisfacción que había buscado se vio ensombrecida por una sensación de arrepentimiento y confusión.
¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos? Estas preguntas resonaron en mi mente mientras contemplaba las imágenes de lo que acababa de suceder. Debo admitir que las cosas se han vuelto más complicadas y tensas después de ese encuentro inesperado con mi sobrino. El silencio que se instaló en la habitación fue solo el comienzo de una tormenta que se avecinaba. Déjame contarte cómo fue el golpe de realidad cuando mi esposo regresó del trabajo. Si quieres saber más sobre mi historia y cómo mi marido reaccionó al revelarle nuestro secreto, entonces ve a la segunda parte donde sucede todo el caos. Antes de eso, que no se te olvide suscribirte y darle me gusta para brindarte más relatos como este. Sin más que decir, nos vemos en la parte 2.